El Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Qué gozo poder estar en esta mañana con ustedes, con la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor, y en esto es muy importante saber que somos una familia. Ahora que tuvimos la oportunidad de tomar la cena del Señor en el primer servicio, no lo hicimos en este porque ya lo hemos hecho en el primer servicio, en el primer culto. Estaba yo pensando porque en nuestra congregación todavía no lo hemos retomado, la práctica de la cena del Señor. Y viendo la forma en que lo hacen aquí, dije yo, pues la verdad no sé por qué no lo hemos hecho. Deberíamos hacerlo porque la Biblia lo manda también. Haced esto todas las veces. Todas las veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Y entonces es un mandamiento y hay que ponerlo en práctica. Muy bien, mis amados, yo quiero invitarles a que en esta mañana podamos reflexionar en la palabra del Señor sobre un tema, y este tema tiene que ver con la bendición de perdonar, la bendición o las bendiciones de perdonar. Y permítame poner en contexto algo antes de leer el pasaje de Mateo capítulo 18. Reitero mis agradecimientos al Señor por la bendición enorme que nos permite cada vez predicar la palabra del Señor. Tanto el pastor Obed como este servidor ya llevamos muchísimos años, no vamos a recordar cuántos, pero son muchos años predicando. Y iniciamos el ministerio casi a la par. Yo creo que José Obed un poquito antes, fue al Instituto Bíblico primero, no porque sea mayor, sino porque yo me fui a hacer otras cosas en la universidad y después regresé y me fui al seminario, pero ya llevamos más de 34, 35 años sirviéndole al Señor. Y cada vez que uno se pone delante de una congregación a predicar, dice, eso es un privilegio, esto no lo cambiaría por nada. Amén, amén. Muy bien, el pasaje base es Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 35. Pero permítame poner en contexto el asunto. Cuando uno lee este pasaje de Mateo 18, del 15 en adelante, trae a la memoria algo que está arraigado en el corazón humano. Y es cómo respondo yo a las ofensas, cómo respondo yo cuando me hacen el mal, cuando me hacen daño. Y la historia de la humanidad muestra que siempre la humanidad ha intentado tener alguna alternativa para eso. Apareció en el siglo XVI, XVII antes de Cristo algo que se llamaba el Código Hammurabi. Código Hammurabi. El Código Hammurabi se llamaba así porque fue, dicen, diseñado o escrito en tablillas más o menos en la etapa de la historia que correspondería a un rey llamado Hammurabi. De allí que el código lleva su nombre. Y se atribuye a él, aunque no se sabe con certeza si fue él que escribió el Código Hammurabi. Del Código Hammurabi lo que conocemos, porque las tablillas estaban bastante deterioradas, pero lo que se alcanza a leer en ese código antiguo, después se trasladó a algo que los judíos llamaron la ley del talión. La ley del talión es más conocida, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión. Pero permítame pensar un poco, ¿qué había antes del Código Hammurabi? Antes, siglo XVI antes de Cristo, ¿qué había antes? Cuando una persona ocasionaba daño, ocasionaba el mal, afectaba a otro o hacía algo que hoy es considerado un delito, algo que pudiera dañar a otra persona, pues entonces la sociedad o la persona en particular tomaba venganza. Lo que primaba era el concepto de venganza, es decir, alguien hacía algo y la otra persona en retaliación le ejecutaba también un mal o un daño. El problema era que no había ningún grado de equivalencia. En otras palabras, el mal que ocasionaba la persona muchas veces era por mucho más grande que el daño que había recibido. No había equivalencia. En otras palabras, una persona probablemente causaba un accidente y la pena era morir. La persona podía matar a otro porque robaba. Entonces, robar era el daño causado
pero la pena impuesta era la muerte, entonces no había equivalencia. En otras palabras, lo que primaba era el concepto de ¿qué? De venganza. Y no había ningún tipo de equivalencia entre el daño causado y la pena impuesta. Es más, no había juicios, simplemente la persona tomaba venganza. Y eso se fue arraigando en el corazón de las personas. Cuando aparece toda la cultura del pueblo de Israel, el Medio Oriente, y en el Antiguo Testamento empieza a aparecer el concepto de grado de equivalencia. En otras palabras, el contexto del relato de Mateo 18, está en medio de algo que se llama la creencia de los judíos en la retribución directa. En la época de Jesús, todavía los judíos guardaban algo en su corazón, y era que siempre que alguien hacía algo, debería recibir en compensación o en pago, tenía que hacerlo equivalente. Ojo por ojo, diente por diente. Era más o menos el concepto judío desde la antigüedad. Y hay algo que es muy interesante, y es esto. Mire lo que el texto dice, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y es importante considerar este concepto. Lo que se llama la retribución directa era poco mejor que lo que había antes. Recuerden que antes del Código Hammurabi, de la ley del talión, no existía equivalencia. Es decir, se podía causar un daño muy grande por un daño más pequeño. Entonces aparece el concepto de la ley del talión. ¿Y qué significa la palabra talión? El término talión viene del latín talion, que es tallos o tale. Talión viene de tallos o tale. Es más, de ahí viene una palabra nuestra en español, tal cual. Tal cual. Es decir, si alguien hace eso, se le debe hacer tal cual. Equivalencia, tal cual. Entonces, talión significa idéntico o semejante, de donde se deriva nuestra palabra tal cual. De modo que talión no se refiere a una palabra equivalente, sino a una pena idéntica. No es equivalente, pero es idéntica. La expresión más conocida es la famosa expresión ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ¿es lo ideal? No. ¿Pero es mejor que lo que había? Sí. Porque lo que había era una pena que era desproporcionada. Una persona podía causar un daño pequeño y le aplicaban un castigo mucho más grande. Porque estaba regido por un principio emocional. ¿Cuál era el principio emocional? La venganza. La venganza. Era un problema emocional. Era la venganza lo que primaba. No había equivalencia. Es más, seguramente que es probable que algunas personas aquí estén en el campo del derecho, y se sabe que en derecho, desde la época del derecho romano y desde antes de los códigos anteriores, siempre se ha buscado de que las penas sean proporcionales. Es lo que llama la proporcionalidad de la pena. Que de alguna manera exista algún equilibrio o proporcionalidad entre lo que la persona hace y lo que tiene que pagar. Eso no siempre es igual. Eso no siempre es posible. No siempre es posible la proporcionalidad. Pero es interesante escuchar esto del ojo por ojo, diente por diente. Y yo quisiera mencionar, entonces allí, avanzando un poco más, de una vez ir al Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 21, permítame, y vamos juntos a Éxodo capítulo 21. Recuerde, antes de que apareciera la ley del talión, antes del Código Hammurabi, el principio que regía las faltas y los castigos estaba regido por la venganza, por lo emocional, por el daño causado y la manera en que la persona reaccionaba ante ese daño. Éxodo 21, 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Desde el 22, si algunos estuvieren riñendo e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí ven? Es decir, algunos dicen, pero eso está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Y uno dice, pero es ideal. Pues ahora no lo es. Pero él era en su época, sí, porque era mucho mejor que lo que había. ¿Sí ven? A eso es lo que nosotros llamamos en teología la revelación progresiva de Dios. Y este concepto es muy importante que lo tengan en cuenta porque les ayudará a entender mucho de la palabra de Dios.
¿Qué es revelación progresiva? Que Dios desde la antigüedad ha ido revelándose y manifestando a los hombres hasta que llega a la máxima revelación. En otra palabra, va mostrando paulatinamente todos los elementos hasta que llega a la perfección. No porque Dios quiera hacerlo, sino porque la comprensión, hay otra cosa que se llama comprensión progresiva. O sea, el ser humano va entendiendo progresivamente a Dios. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con este tema de la venganza, pero que ilustra muy bien. Muchos dicen, oye, ¿y por qué en el Antiguo Testamento a los hombres sí les permitían tener 2 y 3 mujeres? Y los hay en el Antiguo Testamento. ¿Te recuerdan que hombres del Antiguo Testamento que tuvieron 2, 3 mujeres y más? Entonces muchos dicen, reclaman hoy eso. No, algunos reclaman y dicen, ¿cómo así? Pero pues si en esa época se podía. Yo siempre he dicho, no puede uno con una. Se pone a reclamar. Pero ¿saben cuál es el tema? Uno tiene que mirar la revelación. Y es, ¿cómo fue el ideal de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 23 y 24? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Pero después hubo una serie de problemas muy serios en el pueblo de Israel. ¿Y cuáles fueron los problemas? Que el pueblo de Israel se metía en guerras y la proporcionalidad de hombres y mujeres disminuyó. Es decir, el número de hombres disminuyó y el número de mujeres aumentó. Y entonces al haber una enorme cantidad de mujeres y menos hombres, se hizo necesario equilibrar la sociedad. Y entonces Dios permite por medio de normas que exista la posibilidad de que un hombre pueda tener varias esposas. ¿La razón cuál era? Para que hubiera un equilibrio. Porque las mujeres no tenían socialmente de qué sostenerse, siempre dependían de los hombres. Y en ese caso, tener a un hombre al lado era mucho mejor que estar sola. Entonces, de alguna u otra manera, la sociedad se equilibró. Pero cuando llega un momento donde el Señor dice, volvamos al ideal. Ahora sí, otra vez de nuevo, uno con una. ¿Sí ven cómo es la revelación progresiva? Entender que hay cosas que en una etapa de la historia tienen validez y en otra no. Es lo mismo que pasa con el tema aquí de las penas. En la antigüedad estaba regida por la venganza. Lo hizo y se muere. Listo. O el daño causado era tremendo. Después viene la ley del talión. Vamos a ser equivalentes. Vamos a tratar de ser justos. Entonces hagamos una proporcionalidad. Le sacó el diente, sáquele un diente. Entonces el problema es que no siempre se puede hacer equivalencia. ¿Qué hacer entonces? Decían en aquella época cuando no se podía hacer equivalencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, una persona hablaba mal de otra y le causaba daño, dañaba su reputación. Pero ¿usted cómo hace equivalencia allí? ¿Hablar mal del otro? No había manera. Entonces empezó a haber una desproporción. Y entonces dijeron, tenemos que corregirlo. ¿Y sabe cómo lo corrigieron? El que hablaba mal de otro le cortaban la lengua. Una persona robaba y entonces ¿cómo hacen para equilibrar? ¿Le roban también? Entonces se vuelve una sociedad de ladrones. Entonces, ¿qué hacen con una persona que robaba? Pues no, si no tenía nada que robarle o no lo podían hacer porque no podían hacer una sociedad de ladrones, cayeron en otra práctica y es cortémosle la mano. Entonces empezaron a hacer algo que todavía en el Medio Oriente, entre los árabes, todavía se hace, y es que a los ladrones les cortan las manos. Entonces, ¿sí ven que la sociedad trata siempre de buscar como que usted hizo algo y entonces le hacen algo? ¿Saben una cosa? Todos los seres humanos, muy, muy en el profundo de nuestro corazón, todavía tenemos en nuestro corazón la ley del talión. Porque a veces nos hacen algo y nosotros empezamos a guardar en el corazón algo que dice, yo no voy a descansar hasta que no lo vea sufriendo. Es más, lo quiero ver que se seque paulatinamente de a poquitos. ¿Usted no ha habido gente así? Que es como ese sentimiento de decir, yo lo quiero ver que sufra lo que me hicieron a mí o lo que me hizo a mí. Y muchos cristianos dicen, no, eso es en el mundo, entre los cristianos no se da eso. ¡Wow! No crea. Todavía tenemos algo de la ley del talión en nuestros corazones. Porque tenemos otra expresión que suena un poco más cristiana. No, yo sí perdono, pero no olvido. Y entonces nos parece más cristiana. Decimos, no, por lo menos perdono, pero no olvido. Es que hay un problema muy serio con las ofensas humanas. Cuando las infidelidades, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien daña nuestra reputación, cuando alguien nos causó un daño en la infancia, en la adolescencia, en nuestra juventud, en nuestro matrimonio, cuando alguien nos causa daño, vuelve a aparecer en nosotros esa raíz de la ley del talión. Quisiéramos que la persona sufriera en el mismo grado de equivalencia de lo que nosotros sufrimos. Y decimos, yo quiero ver lo que sufra, para que sepa lo que es eso. ¿Cierto que todavía hay gente que piensa así? Claro, nosotros aquí no somos muy espirituales para eso. No, la verdad es que no. Cierto que a ocasiones nos dejamos llevar por el sentimiento de,
nos parece que no ha sufrido lo suficiente. Y es más, tendemos a sufrir más que la otra persona. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que llega a una reunión, a un almuerzo, a una invitación, todo está sabroso y de repente llega la otra persona con la cual usted tiene un sentimiento de frustración, angustia, porque le hizo algo o dijo algo de usted? ¿Sabe qué dice usted? Se me dañó el almuercito. Hasta aquí llegó la paz. Y le duele más cuando ve que el otro se sienta a comer sabroso. Y dice, véalo, ahí está pintado, como si nada. Sí, el otro está actuando como si nada. Pero ¿quién se está llenando de amargura, de dolor y de tristeza? Yo hacía referencia en el primer culto. El resentimiento por lo que nos han hecho, o el dolor y la frustración por lo que hemos vivido, se parece a un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. La amargura es eso. Tomarse un veneno uno esperando que el otro se muera. Y uno se sigue consumiendo y el otro no. Ese es el problema. Cuando uno mira la ley del talión, y después en Levítico capítulo 24, Deuteronomio 19, 21, todos hacen referencia a la ley del talión. Una de las cosas que surge inmediatamente es, ¿qué es mejor? ¿Actuar sobre la base emocional de la venganza o la ley del talión? No, la ley del talión es un poco mejor, porque hay por lo menos equivalencia, ¿no? Mató, lo matan. Robó, le cortan la mano. Es decir, hay como una cierta equivalencia. Pero ahí todavía no es ideal. Ahí todavía no es ideal. El tema es que los seres humanos tenemos siempre la idea que la persona debería pagar por lo que hace. Eso está arraigado en nuestros corazones. Lo escuchamos en las noticias cuando vemos de alguien que cometió un delito, que hizo algo. Es como la idea humana. Ahora, ¿las sociedades tienen que protegerse? Sí. ¿Debe haber castigo por el que hace lo malo? Claro que sí. Eso es parte de la sociedad. Pero la sociedad no puede actuar sobre la venganza. Los hogares, las familias tampoco. Quien más sufre por no perdonar la ofensa es el que ha sido ofendido. Porque muchas veces el ofensor ni siquiera se acuerda o da por enterado. Ni siquiera. Y entonces a nosotros nos angustia y nos dice, pero ¿cómo es posible que siga tan tranquilo, siga tan tranquila con lo que me hizo? Y nos seguimos angustiando, nos seguimos consumiendo. Hay un pasaje que está en otro contexto, pero que aplica bien. El relato del pecado de David, que está en Samuel. Después, David expresa todo su dolor y su frustración y se arrepiente de lo acontecido. Cuando usted vaya a leer la Biblia en los Salmos, tome en cuenta algo, y es que los Salmos no están en orden cronológico, o sea, no están en el orden en que se escribieron. Entonces, un datico aquí, el Salmo 32 es la segunda parte del Salmo 51. Originalmente el Salmo 51 tiene una segunda parte que es el Salmo 32. Entonces, cuando usted lea el Salmo 51, inmediatamente vaya y lea el 32, porque esa es la otra parte del 30. ¿Y qué dice David en el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, está haciendo referencia a su pecado, claro, pero en otro contexto tiene que ver con cómo me siento yo frente a lo que... Hay personas que se están consumiendo en vida. Y es importante mirar lo que la palabra del Señor nos plantea. En el Antiguo Testamento, claramente, la ley estaba por encima de la gracia y la misericordia. O sea, en el Antiguo Testamento no prima la gracia, en el Antiguo Testamento prima la ley. Prima la ley. Ya en el Nuevo Testamento, en esa revelación progresiva de Dios, empieza a predominar la gracia. La gracia. Muchos de nosotros no vivimos en paz, no disfrutamos la vida, no gozamos de la vida, porque todavía tenemos algo en el corazón contra alguien que nos hizo algo. ¿Y saben qué es lo interesante aquí? Y es que la Biblia se centra en el que es ofendido y no tanto en el ofensor. El pasaje y todos los pasajes que tienen que ver con perdón se centran en la actitud del ofendido, porque es la persona que de alguna manera puede sanarse. Dios tratará con el otro, Dios lo va a tratar. Pero la verdad es que la Biblia quiere que la persona ofendida, la persona que recibió maltrato en la infancia, la persona que recibió malas palabras de su cónyuge, personas que recibieron malas palabras de sus suegros, de sus padres, hijos que trataron mal a sus padres, y esos padres que tienen un corazón adolorido y resentido, se están consumiendo. Por eso la Biblia se dirige más a ellos que al ofensor. Al ofensor simplemente la Biblia lo llama pecador.
y lo llama al arrepentimiento. Pero al ofendido, Dios siempre le dice, mire, hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tienes que hacer. Por eso el pasaje dice, si a ti te han hecho algo, ve y. Es decir, la iniciativa es de la persona que ha sufrido el daño. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y en el versículo 1 empezamos a ver un contraste. Un contraste. Recuerden, antes del siglo XVI, antes de Cristo, siglo XVI antes de Cristo, aparece el Código Hammurabi. Y de ahí se deriva la ley del talión. Y el Código Hammurabi era de equivalencia. Como era tan brutal la relación humana, donde a veces el castigo impuesto era muchísimo más que la ofensa causada, viene la ley del talión que trata de establecer una especie de equilibrio. Es decir, no haya tanta desproporción. Vuelvo y reitero lo que en derecho se dice, que es la proporcionalidad de la pena. Es decir, a una persona no le van a meter 40 años por un delito menor. Entonces, de alguna manera, la sociedad trata de ser equivalente. Pero de alguna manera, esa revelación de Dios nos lleva al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el Sermón de la Montaña, y de todo lo que tiene que ver en el Sermón de la Montaña, que tiene que ver con la manera en que Dios quiere que sus hijos se comporten. El Sermón de la Montaña es como una especie de manual. Cuando usted lea Mateo 5, 6, incluso el capítulo 7, tenga en cuenta que es un manual, el manual de cómo viven los hijos de Dios. El manual de cómo viven los hijos de Dios. Esas son las bienaventuranzas. Ser luz en el mundo, las bienaventuranzas, ser sal en la tierra, cómo manejar el tema de la ira, cómo manejar las relaciones. Es un manual. Es un manual sintetizado de cómo debe vivir el creyente, cómo debe vivir el hijo de Dios. Y en ese Sermón de la Montaña hay bienaventuranzas, y en especial la bienaventuranza del versículo 7 es clave en el tema. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted lo mira bien, hay una causa y una consecuencia. Yo quiero alcanzar misericordia, pero ¿qué tengo que hacer? Ser misericordioso. Si quiero alcanzar misericordia, tengo que ser misericordioso. Es lo mismo que después el Señor nos va a plantear. Perdonen a los hombres sus ofensas, así como, y en otro pasaje dice, que perdonemos para que el Señor nos perdone. Causa, consecuencia. Si yo quiero que el Señor me perdone, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Pero cierto que empezamos nosotros a pensar en este momento, y decir, no, tal cosa de pronto sí, pero esta, no. No, es que eso sí ya no. Cierto que nosotros tenemos categorías de cosas. Hay cosas que inmediatamente vienen a esta mente y dice, verdad, eso es una bobada, la verdad que eso fue, uno se enoja por cualquier cosa también, ¿no? Pero hay otras cosas que vienen a nuestro corazón y están tan arraigadas y ya cogieron raíces, que se volvieron raíces de amargura y de angustia y de tristeza, que nosotros decimos, eso sí no. Y uno quisiera poder olvidar todo, ¿cierto que sí? Qué bueno que nosotros pudiéramos operar como operan los computadores. Tecla al suprimir y se borró todo. ¿Se ha visto? Usted quiere borrar un archivo, pum, se fue. No. ¿Saben cuál es el problema para el ser humano? Que la memoria no funciona así. La memoria humana no funciona así. Uno pudiera decir, fácil, perdono y olvido y se acabó. El tema es cómo poder mantener la memoria sin que queramos recordar, pero que no nos duela. Porque olvidar todo no es posible, ¿cierto? Uno quisiera poder olvidar todas las ofensas y los males que nos han hecho. Uno quisiera olvidarlas. El problema es que hay algo que se llama aquí memoria. Y Dios la puede hacer. Dios puede hacer que se pierda en nuestra memoria las cosas. Dios lo puede hacer. Para que nunca más lo recordemos. Pero la otra cosa es cómo lograr hacerlo para que a pesar de que me acuerde, no me duela ni me cause frustración. Ese es el verdadero perdón. Ese es el verdadero perdón. Mateo 5:44 viene un avance significativo. Y refiero una anécdota que conté en la primera parte. Eso de amar a los enemigos. Hace muchos años, en la época de las zonas de despeje, tuve la oportunidad de ir a enseñar a los llanos orientales, a una zona bien rural, a un grupo de pastores, un curso sobre hermenéutica y exégesis, o sea, cómo interpretar la Biblia. Un grupo muy lindo de obreros, de pastores.
Yo siempre trato de usar un pasaje de la Biblia que tenga complejidad en la interpretación para que me sirva como herramienta para el ejercicio. Y escogí el Salmo 137. El Salmo 137, para hacer el ejercicio. Si usted no lo recuerda, abra su Biblia y vea de qué habla el Salmo 137, pero vamos a resumirlo acá. El Salmo 137 es uno de esos salmos curiosos, y es que no pertenece a David ni pertenece a la época de David. Es un salmo de 500 años después de David, pero está entre los salmos. David más o menos escribió 65 salmos, el resto de los salmos no son de él, son de otros. Pero ese salmo es muy curioso, porque ese salmo es de 500 años después de David. ¿Y saben quién habla en el Salmo 137? Un judío que le tocó ir a la deportación en Babilonia. Un judío que estando en su ciudad Jerusalén fue arrancado de allí por los babilonios, y con el acoso de los amonitas, de todos los hijos de Amón, todos ellos empezaron, los hijos de Edom, todos empezaron a emocionar, a impulsar a los babilonios para que llevaran a los judíos. Y mataron a muchísimos judíos, les mataron los hijos a los judíos. Eso fue una cosa terrible lo que vivieron. Ese personaje que habla en el Salmo 137 es un judío que le tocó salir arrancado de su ciudad, 70 años a la cautividad, y regresa. Y cuando regresa expresa el Salmo 137. ¿Y qué dice el Salmo 137? Mientras estábamos junto a los ríos de Babilonia, los que nos habían llevado cautivos nos decían: cantadnos, cantadnos esas canciones de Sión. Y nosotros decíamos: ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Y empezaban a decir: oh Jehová, si me olvidare de ti, mi mano derecha pierda su destreza y mi lengua se pegue al paladar. Nunca te olvides, oh Dios, los que nos hicieron los de Sión, los hijos de Edom, cuando entraron y arrasaron y le decían a los babilonios: arrasadla, arrasadla, acaben con todo eso. Nunca se te olvide, Señor, lo que nos hicieron. Y solo seré feliz, bienaventurado, el día que vea a sus hijos estrellados contra las peñas. Eso dice Salmo 137, si no lo ha leído. Solo seré bienaventurado. Bienaventurado será aquel quien vea a los hijos del enemigo estrellados contra las peñas. Eso se llama un salmo imprecatorio. En la Biblia hay 15 más o menos. Salmo imprecatorio significa salmo en el cual una persona pide venganza. Y esta persona está pidiendo venganza. Y yo usé ese pasaje como ejercicio del curso ese día. Y la persona que estaba sentada más cerca de mí era una dama. Y esa mujer empezó a llorar y empezó a repetir en voz alta: ese es mi salmo. Ese es mi salmo, yo todos los días leo ese salmo, ese es el salmo, Señor, Señor, y empezaba a repetirlo. Mire, yo seguí en la clase, era una clase de 8 horas, yo seguí en la clase y esa hermana repetía constantemente: ese es mi salmo, porque así es y todo lo. Al mediodía, cuando nos fuimos al descanso y a almorzar, yo me acerqué a ella, le dije: disculpe, hermana, yo la escuché con mucha vehemencia, diciendo que ese era su salmo, cuando leíamos el Salmo 137, el Salmo 137. Me dijo: sí, pastor, porque ese es mi salmo. Yo le dije: discúlpeme, hermana, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Me dijo: pastor, mi esposo y yo éramos pastores en cierta zona. Un día llegaron, me amarraron a un árbol, a mi esposo lo partieron en pedacitos, y a mis 2 hijas de 9 y 11 años me las violaron delante de mí. Y me decían: te hacemos esto para que sufras. Y ella decía: por eso, pastor, ese es mi salmo. Yo no voy a descansar hasta que no los vea sufriendo como me hicieron sufrir a mí. ¿Qué le dice a una persona a uno así? El propósito mío no era que ella repitiera el Salmo 137, sino lo que ese salmo significa en su interpretación. De ahí para adelante me tocó un ejercicio todo el resto de la tarde, más que centrarme en la hermenéutica, en la gracia de Dios, irla llevando paulatinamente, como voy a hacer con ustedes hoy, a entender que en el Nuevo Testamento hay un contraste: amarás a tu enemigo. La gracia por encima ¿de qué? De la ley. Amén. Y para los que son curiosos, el Salmo 137, ¿recuerdan la música aquella que se escuchaba hace muchos años? La famosa canción de Bonnie M, Los ríos de Babilonia. Es el Salmo 137 más 2 versículos del Salmo 127. Es todo el Salmo 137 más 2 versículos del 127. Esos son los famosos ríos de Babilonia, la famosa canción de Bonnie M. Y en la tarde, cuando ya estábamos terminando, esa mujer pudo descansar un poco y decir: sí, pastor, ya entendí, ya entendí. Amados hermanos, Mateo 5:44, Mateo 5:44.
Desde el 38, perdón, desde el 38 por contexto. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, o sea, Jesús sabe en qué creen los judíos y qué saben los judíos. Oísteis que fue dicho, ¿dónde fue dicho? En el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de Dios vuestro Padre. ¿Sí ven que hay un contraste? Hay una progresión. Crecemos de la ley pura a la gracia. Pero al cristiano a veces nos dificulta esto. ¿Y saben por qué nos dificulta? Porque tenemos la idea de la ley del talión arraigada todavía en el corazón, y es que la gente tiene que pagar. Pero mientras eso persista, el que se va a consumir es usted y el que me va a consumir soy yo. Porque el otro o la otra puede que ni se dé por enterado, ni siquiera se acuerde. Y uno dice, pero ¿cómo es que no se va a acordar? Bueno, usted se está acordando y se está consumiendo, el otro no. Déjele a Dios el trato con el otro. Usted viva en paz. Viva en la paz del perdón. Vamos a mirar la iniciativa del perdón. ¿De quién debe ser la iniciativa? Mateo 18:15. Mateo 18:15. Porque muchas veces decimos, si es que no ha venido a pedirme perdón, nunca más se apareció, lo veo pero no se refiere a mí, no me busca para pedirme perdón. Y saben que la Biblia lo sorprende a uno, porque la Biblia no dice que el ofensor tiene que ir a hacerlo. Mire lo que dice, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿De quién es la iniciativa? ¿De quién es la iniciativa? Del que recibe la ofensa o el mal. La Biblia no dice, porque ¿sabe cómo trata Dios al que causa la ofensa? Dice que es pecador y lo llama al arrepentimiento. Listo. Pero al que dice que no puede vivir en paz, porque a alguien le dice algo, el Señor le dice, yo le tengo la iniciativa. Mire, la iniciativa es suya. Para que usted viva en paz, haga lo siguiente: vaya y busque a su hermano y hable con él. Ah, que no quiso hacer caso, no está o no sé, simplemente llame 2 testigos y vaya. Y si finalmente no lo hace, dígaselo a la iglesia. Eso es un procedimiento eclesiástico que podría llegarse a dar. Entonces la persona dice, bueno, sí está, yo podría hacerlo, puedo llamarlo y decirle, ¿pero qué? Voy a ir a pedirle perdón, si el ofendido fui yo. El Señor dice, tome la iniciativa usted para que viva en paz. Usted es el que tiene que vivir en paz. Y es más, puede liberar al otro. Y si libera al otro también vivirá en paz. Entonces, la iniciativa es del ofendido, toma testigos, busca el apoyo de la iglesia. Y muchos dicen, ¿y qué hago si la persona ya no está? La persona no sé dónde está. Me causó mal, me ofendió, me trató mal, me golpeó, dañó mi dignidad. ¿Qué hago? La Biblia ¿sabe qué dice? Mire lo que dice la palabra del Señor. El procedimiento: si no te oyere, toma contigo 1 o 2 testigos. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿qué? Yo en medio de ellos. El contexto aquí es de un conflicto. Cuando hay conflicto y la otra persona no está, haga un acto de perdón espiritual. ¿Qué es un acto de perdón espiritual? Ponga a Dios por testigo y convoque a Dios como testigo. Es que no puedo llamar a la otra persona porque no está, no sé dónde está, o ya se fue y usted todavía está cargando eso en su corazón. Llame a Dios por testigo y diga al Señor, yo voy a perdonar, pero yo quiero que tú seas mi testigo, y descanse en el Señor. Porque muchos dicen, ya no puedo hacer nada, la persona no está, no sé dónde está, no quiero verla. ¿Ves? Está bien, hágalo espiritualmente. Hágalo espiritualmente, descanse, descanse. ¿Qué es el ejemplo que el Señor nos da? Mateo 18:21, mire lo que el Señor dice en Mateo 18:21. Entonces, después que Jesús habló de esto, de cómo perdonar al hermano, y los discípulos están escuchando,
salió inmediatamente el discípulo que casi siempre salía. De los 12 siempre ve uno que estaba ahí. ¿Quién era? Pedro. Entonces, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro las contaba. Lleva 1, lleva 2, ya va a llegar a 7. Entonces le dice, ¿por qué dijo Pedro 7? Porque esa era la tradición judía. O sea, los judíos creían desde la antigüedad que uno debería perdonar a las personas hasta 7 veces. Y entonces él le dice a Jesús lo que él creía. ¿Hasta 7? Es decir, quiere que Jesús le diga si la práctica es correcta. Y le dice Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta ¿qué? 70 veces 7. Y entonces Pedro hace matemática rápida. 70 por 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? A ver. 490. Entonces Pedro dice, 490 son bastantes, pero uno puede llevar la cuenta. 220, 221, 222. ¿Qué le quiso decir Jesús con 70 veces 7? Que eran 490. Número perfecto. Infinitud. Siempre. Se le derrumbó toda la creencia a Pedro, la creencia judía de que uno debía perdonar 7 veces. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no son 7, hasta 70 veces 7. Y no es que vas a hacer la cuenta. Señor, pero es que hay ofensas que definitivamente no se pueden perdonar. Sus pecados y mis pecados no se podían perdonar, y el Señor los perdonó. Señor, es que hay ofensas que son muy grandes. ¿Y usted cree que la que le hemos hecho al Señor no son grandes? ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos, no podemos esperar que Dios nos perdone. Para que vuestro Padre en los cielos os perdone vuestras ofensas. No llevar la cuenta, ese es el ejemplo divino, no llevar la cuenta, porque si lleváramos la cuenta, le puedo decir que no viviríamos sino llevando cuentas, porque siempre habrá alguien que nos cause algún mal, y hay personas que arrastran desde la infancia cuentas. Mateo 18 del 23 al 27, el relato del 23 al 27, es una historia de un rey, que teniendo un hombre que le debía mucho dinero, una deuda grande, que se equivale a ofensas o se equivale a faltas, un día decidió llamar a sus siervos, y había uno que le debía muchísimo, y él decidió perdonarlo. Lo llamó y le perdonó la deuda. Pero ese que recibió el perdón, salió y se encontró con uno de los conciudadanos de él, ¿y qué hizo? También le debía, mucho menos, pero le debía. Lo empezó a acosar: págame, acabando de recibir el perdón. Y no quiso perdonar al otro que le pidió clemencia, y lo hizo mandar ¿a la qué? A la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a traer y le dijo: mira, yo te perdoné a ti una deuda grande, y no fuiste capaz de perdonar a este otro. Y dice que lo mandó ¿a dónde? A la cárcel. ¿Saben qué hace Dios? Dice: yo te he perdonado muchos tus pecados, todo lo que me has hecho, todo te lo perdoné. Yo quiero que tú perdones al menos lo que te hicieron, porque es mucho menos de lo que tú me has hecho a mí. Es mucho menos de lo que tú me has hecho a mí. Mateo 18 del 28 al 35, espera que nosotros sigamos el ejemplo. Jesucristo quiere que nosotros sigamos el ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del 28 al 35 está la segunda parte de la parábola, y el capítulo 6, volvamos a Mateo 6, 9 al 12, Mateo 6, 9 al 12, la oración modelo de Jesús. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como de la misma manera, tal cual
¿Se acuerdan ustedes del tátel? Tal cual nosotros perdonamos, ¿qué? A nuestros deudores. ¿Sí ven la oración de Jesús? Cerremos diciendo, mis amados hermanos, ¿cuáles son las bendiciones de perdonar? Hay muchas bendiciones de perdonar, pero yo quiero hacer énfasis en estas 4. La primera, perdonar evidencia o manifiesta nuestra obediencia a Dios. Si la Biblia está llena de referencias al deber nuestro de perdonar, si usted y yo somos hijos de Dios en obediencia, eso es lo que debemos hacer. ¿Cuál es la dificultad? Que nosotros todavía tenemos muy arraigada la ley del talión. Que la gente debería pagar. Déjele eso a Dios. No cargue más, no se frustre más, no se angustie más. No permita que haya amargura en su corazón, libérese. Gócese del Señor. El perdonar manifiesta nuestra obediencia a Dios. ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Recuerden que Jesucristo en alguna ocasión hablando con sus discípulos y seguidores les dijo, mire, es que ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Todo el tiempo están diciéndome Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Perdonad a los hombres, ¿qué? Sus ofensas. No dice si es algo muy grande, si es muy pequeño, dice perdónenlos. Pero nuestra idea es que hay cosas muy graves que no se podrían perdonar. Amados hermanos, muchas de las cosas que hemos hecho no se podrían perdonar delante de Dios y Él lo ha hecho. Segundo, la bendición de perdonar es evidencia de madurez cristiana. Hay gente que lleva muchos años en la fe cristiana, pero todavía no están suficientemente maduros, aunque tienen años. La madurez se evidencia en la obediencia y en el hecho de hacer lo que la palabra del Señor dice. Madurez es lo que el apóstol Pablo le pide a los romanos en Romanos 14 y 15. Ustedes que son más espirituales, más maduros, ayuden a los nuevos, a los otros. Si la persona que lo ofendió a usted o que lo trató mal a usted, espiritualmente tiene una menor estatura, es una persona menos madura que usted, ahí es donde usted puede mostrar la madurez cristiana y decirle, te voy a perdonar. Por mí, cuando usted le dice, te voy a perdonar para yo vivir en paz. Y te voy a liberar. Ahora, que hay cosas que después de que pasan 1, 2, 3 o 4 veces, es muy difícil mantener una relación o algo así, yo estoy de acuerdo con ello. Claro, yo puedo perdonar a una persona en el Señor y amarla en el Señor, pero no significa que tenga que seguir con ella. Puede ser que la situación no se da para eso. Es más, no necesariamente tenemos que seguir siendo grandes amigos. ¿Por qué? Porque hay razones que evidentemente dificultan eso. Si la otra persona no quiere, pero yo perdono y descanso. Hay cosas que hay que ponerle coto, hay que ponerle alto. Un maltrato permanente es inaceptable. Ah, pero perdono al ofensor, sí lo perdono, pero no significa que tengo que seguir ahí manteniéndome bajo el yugo del maltrato. ¿Sí ven que son dos cosas diferentes? Una cosa es mantenerse bajo el yugo del maltrato, de la tiranía, y otra cosa es que uno perdone y descanse. Se gana la libertad. Se gana la libertad. Tercero, que me parece maravilloso, perdonar trae sanidad física y emocional. Hay muchas personas que están enfermas y van al médico y le hacen exámenes de todo tipo, no les encuentran nada. Y el médico dice, pero te he mandado todos los exámenes, te he mandado todo y todos salen bien, pero estás enfermo. Algunos llaman a eso enfermedades, ¿qué? Psicosomáticas, del alma. Saben que hay cosas que enferman más que cualquier enfermedad física. El alma enferma es un problema. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Hay gente que se está marchitando emocionalmente. Se acaba literalmente. Y la gente la ve y dice, pero por Dios, ¿por qué se ve cada vez más demacrado, como más delgado, como una persona que se está marchitando en vida? Y puede que no haya ninguna enfermedad física, pero la emocional lo está matando. Y va uno a ver y puede haber una raíz de amargura y de dolor. Finalmente, la bendición de perdonar trae paz a nuestros corazones. Y si hay algo que necesitamos tener es ¿qué? Paz. Si hay algo que necesitamos tener es paz. La paz es algo que no se puede comprar con nada. Pero la paz se pierde tan fácil. La paz conseguirla cuesta.
pero la verdad es que se destruye tan rápido. La paz te puede traer salud física y emocional. La Biblia nos enseña que perdonar trae bendición. Perdonar trae sanidad, paz. Yo no sé si usted, yo sí, y lo reconozco, pecador. Hay muchas cosas que me han hecho en la vida. Y yo, cuando predico esto, yo siempre he dicho, y el pastor José que está aquí como ministro lo sabe, y es que si el que predica no ha experimentado esto en su vida, poco puede hacer. Eso tiene que ser verdad. Hace más de 12 años yo viví una situación muy dura en la vida, hace muchos años. Por alguna circunstancia querían matarme y lo intentaron. Yo viví muy angustiado mucho tiempo, escondido, todo eso. Y no había hecho algo malo, había hecho algo que tenía que hacer desde mi posición. Era directivo de una institución. Y yo sentía en mi corazón, cuando me di cuenta quién era, y me di cuenta de por qué lo había hecho, eso empezó a afectarme mucho. Yo empecé a caer en algo que se llamaba, no solo depresión, más que depresión, era un tema de salud física que tenía que ver con episodios de miedo, de angustia. Varias veces dejé el carro abandonado en la calle. Literalmente me tomaba un pánico impresionante y dejaba el carro tirado. Después llamaba a algún amigo y le decía, dejé el carro en tal parte, pues quedó tirado. Más de 3 años sin poder volar. Y mi trabajo era viajar a muchas partes, a muchos países por mi trabajo. Y no pude volver a volar porque le cogí un pánico terrible a los aviones. Miedo a toda hora. El colon inflamado. Mantenía enfermo. Hasta que alguien me recordó esta palabra del Señor. Si no aprendes a perdonar todo lo que te han hecho, nunca vas a vivir en paz. Y desde eso lo experimento. En mi corazón trato de no guardar nada contra nadie. Por grave que haya sido lo que hayan hecho, aprendí a perdonar y me siento en paz. Me siento en paz. Y puedo vivir tranquilo. Puede que pasen cosas, y seguramente pueden pasar cosas, pero de una cosa estoy seguro, y es que no voy a permitir que me roben la paz. Amén. Incline su rostro conmigo allí y oremos al Señor. Yo sé que en este momento algo ha venido a su corazón y a su mente. Si esta palabra del Señor ha penetrado tu corazón, permítele al Señor terminar la obra. En oración dile al Señor allí, Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero tener la paz. Yo quiero tener paz. Yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero recuperar la salud. Señor, yo quiero perdonar. No importa que la persona no pida perdón. No importa si la persona se da por enterado o no. No importa si la persona muestra signos de arrepentimiento o no. El que se quiere liberar soy yo, no él. Si tú llevas años esperando que una persona venga y te pida perdón, no te has podido liberar. Perdónalo, aunque la persona no muestre signos de arrepentimiento. Él se encontrará con el Señor y le dará cuenta a Dios. Pero tú mereces vivir en paz. Tú mereces vivir en paz. Si tienes algo contra tus padres por algo que hicieron cuando estabas en la infancia, si tienes algo con tus hijos porque te han abandonado, porque te han dejado, porque no han correspondido, porque te trataron mal, libérate en esta mañana. Desarraiga de tu corazón la ley del talión. No más ojo por ojo, diente por diente. Perdona a esa persona. Muchos dicen, pero es que no se lo merece. Tú y yo no lo merecíamos y el Señor nos perdonó. No pienses si se lo merece o no, solo piensa en ti. Dile al Señor, Señor, yo quiero vivir ahora en paz. Quiero vivir tranquilo y quiero vivir sano.
voy a perdonar, aunque la persona no se lo merezca, aunque la persona no pida perdón, aunque la persona no muestre signos de arrepentimiento, yo voy a perdonar porque es por mí, no por ella. Y entrégalo en las manos del Señor. Si tu esposo o tu esposa en algún momento te faltaron, te ofendieron, te maltrataron y todavía eso está en tu corazón, perdona. Perdona para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas vivir mejor, para que recuperes tu salud emocional y física. Si la persona tú la conoces y está cerca de ti y puedes hacer el ejercicio físico de acercarte después a la persona y decirle, mira, te quiero perdonar porque lo estoy haciendo por mí y te estoy liberando también. Pero si no está, hazlo espiritualmente. Convoca al Señor y dice, Señor, yo quiero perdonar a esta persona, no sé dónde está, hace muchos años que no la veo o aún partió, pero yo quiero perdonar a esa persona para yo estar libre. Señor, yo oro por tu iglesia en esta mañana. Oro por todas esas personas que en este momento están siendo perdonadas y están perdonando. Muchas personas no le sirven a Dios en el ministerio porque dicen, yo no puedo con esta amargura. Yo no puedo perdonar y por eso no le puedo servir a Dios. Si te liberas ahora, le podrás servir a Dios. Si te liberas ahora, serás sano espiritual y emocionalmente. Podrás vivir más tranquilo, más tranquila. Podrás mirar a los ojos a cualquier persona y decir, soy una persona en paz. No sigas esperando que el otro se arrepienta. No sigas esperando que el otro te pida perdón. Si se da bien, si tú fuiste el que ofendió, pide perdón. Pero si no te piden perdón, perdona, porque es por ti. Padres, perdonen a esos hijos que han sido ingratos. Hijos, perdonen a sus padres que alguna vez te trataron mal. Esposa, perdona a tu esposo en el Señor. Esposo, perdona a tu esposa. Perdonemos a esos suegros que en algún momento han causado algún deterioro en nuestra relación. Perdonemos a nuestros jefes. Perdonemos al hermano o a la hermana de la iglesia. Perdonemos a nuestro pastor si en algún momento hemos sentido que hay algo que ha dicho y me ha molestado, me ha ofendido. Recuerden que lo está haciendo por su propia paz. Lo está haciendo porque es un mandato divino. Y lo está haciendo porque usted es un hijo de Dios. Y lo está haciendo porque usted está en obediencia. Gracias te damos, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor allí y dile, Señor, gracias porque soy libre. Gracias porque soy libre. Gracias porque soy libre. Gracias, Señor, porque tú me das la libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos de pie, hermanos, y cantemos. Y lléname con tu presencia. Tu presencia sea llenando, Señor, nuestros corazones.